Buenos días, hoy vamos a ver el ejemplo de ensamblaje directo de la matriz de rigidez. En primer lugar, les quiero aclarar que el ensamblaje directo es una técnica lo cual nos va a permitir a nosotros obtener de manera más expedita la matriz de rigidez de cualquier estructura, ya que trabajamos exclusivamente con las columnas no nulas que se generan cuando se producen cada uno de los vectores de desplazamiento. Comenzamos entonces primero teniendo una estructura de 4 elementos, de los cuales el elemento 3 es rígido longitudinalmente, es decir, no se puede alargar ni acortar, y el elemento 4 es rígido transversalmente, es decir, no se puede flectar ni doblar. El elemento 1 también es rígido longitudinalmente, no se puede acortar ni alargar, y queda solamente el elemento 2 como un elemento totalmente flexible. Tenemos como datos que el área de los elementos es igual a 1200 y sub 0 entre L cuadrado, las respectivas matrices de rigidez de cada uno de los elementos, que la podemos ver en el capítulo 5, elemento rectilíneo del libro de la Marford-Tool. Tenemos para los elementos 1 y 3, es la misma matriz. Para el elemento 2, la matriz de un elemento totalmente flexible, y para el elemento 4, la matriz de un elemento que es rígido, rígido transversalmente. También tenemos que la relación EA entre L es igual a 1200 E por I sub 0 entre L cubo. Esto lo que va a hacer es facilitarnos el procedimiento matemático al realizar los cálculos u operaciones. En primer lugar, vamos a nombrar cada uno de los sistemas. El sistema RR, recordemos que está compuesto por todos los desplazamientos que se producen en cada una de las juntas. Así tenemos entonces en la junta B y en la junta C vamos a tener entonces una fuerza o desplazamiento horizontal, uno vertical y una rotación o momento. Igualmente en la junta C, y luego tenemos en la junta E una rotación que la identificamos como 7, y en la junta D tenemos entonces una rotación y una fuerza o deformación axial. Recordemos entonces que este sistema RR es un sistema auxiliar y contiene todos los desplazamientos y fuerzas que pueden ocurrir en la junta de la estructura. Luego tenemos el sistema QQ, que va a tener el conjunto de los desplazamientos y fuerzas que son linealmente independientes. Es decir, cada uno de estos desplazamientos que nosotros planteamos acá son independientes uno de los otros. Cuando ocurre uno, no debe ocurrir ninguno de los otros. Así tenemos entonces que en la junta B vamos a obtener dos coordenadas, una que es un desplazamiento horizontal, la segunda es una rotación. Luego tenemos en la junta C, tenemos una deformación longitudinal o fuerza también axial que vamos a llamar 4. En la junta en la junta D vamos a tener una deformación axial o una fuerza axial, y en la junta E tenemos una rotación. Desaparecen entonces, ¿quiénes desaparecen? Desaparecen del sistema RR la coordenada 2 y la coordenada 5 y la coordenada 6 por las mismas condiciones que tenemos nosotros en los elementos. Recuerden que los elementos 1 y 3 no se pueden alargar ni acortar, y el elemento 4 no se puede deformar. No se puede deformar transversalmente, es decir, no se puede flectar. Luego entonces tenemos en el sistema PP, donde vamos a registrar todas las deformaciones posibles en cada uno de los elementos. Entonces tenemos que en el elemento 1, como es rígido axialmente o longitudinalmente, tenemos que solamente se van a presentar dos coordenadas, ya que no se puede alargar ni acortar. En el elemento 2, que es totalmente flexible, se presentan las tres coordenadas, dos rotaciones y una deformación axial.
Y luego tenemos que en el elemento 3, que es también rígido axialmente, solamente se presentan dos rotaciones. En el elemento 4, que lo único que puede hacer es alargarse o acortarse, se presenta solamente la deformación axial. Procedemos entonces a realizar los estados de desplazamiento elemental. Empezamos con el estado de desplazamiento elemental 1, haciendo la coordenada Q1 igual a 1, el resto de las coordenadas iguales a 0, y eso representa entonces un desplazamiento horizontal de la junta B. En ese desplazamiento horizontal logramos que se flecte el elemento 1 y que se acorte el elemento 2, quedando sin ninguna afectación los elementos 3 y 4. Luego, para construir nuestro vector P de deformaciones, procedemos entonces elemento por elemento. Tenemos en el elemento 1 dos coordenadas solamente, P1 y P2, que resultan ser iguales a la rotación de la junta menos la rotación de la cuerda. En este caso, rotación de la junta B menos rotación de la cuerda del elemento 1. La rotación de la cuerda del elemento 1 la obtenemos como la diferencia entre los desplazamientos verticales B sub B menos B sub A entre L. Esto nos queda que es igual a menos 1 sobre L. Luego, cuando nosotros realizamos la operación para obtener P1 y P2, restando el correspondiente ángulo de la junta, nos va a quedar que es igual a 1 sobre L. Ambas coordenadas son iguales. En el elemento 2 no existen las rotaciones porque solamente lo que hace es acortarse, entonces P3 y P4 es igual a 0, P5 es igual a menos 1 porque hay un acortamiento y es igual al desplazamiento que se obtiene al aplicar la coordenada Q1, y en el elemento 3 y 4 vamos a ver que las coordenadas son iguales a 0. El vector P nos va a quedar finalmente igual a 1 sobre L para el elemento 1, 0, 0, menos 1 para el elemento 2, 0, 0 y 0 para el elemento 3 y 4. Igualmente hacemos el estado de desplazamiento número 2, haciendo la coordenada Q sub 2 igual a 1, el resto igual a 0, y obtenemos, haciendo la rotación de la junta B, una rotación igual a 1, obtenemos el vector P de la siguiente manera. Para el elemento 1, las coordenadas son 0, 1, el elemento 2, 1, 0, 0, elemento 3, 0, 0 y el elemento 4 igual a 0. Vemos el estado de desplazamiento 3, coordenada Q sub 3 igual a 1, que corresponde a una rotación acá donde tenemos el apoyo fijo. Esa rotación igual a 1 en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es el sentido positivo. Y luego vamos a obtener un vector P igual a 0, 0 para el elemento 1, 0, 0, 0 para el elemento 2 porque no tienen ninguna afectación. Luego tenemos 1, 0 para el elemento 3 y 0 para el elemento 4. Finalmente tenemos el estado de desplazamiento 4 y 5. En el estado de desplazamiento 4, la coordenada 4 se hace igual a 1, que es igual a un desplazamiento horizontal de una unidad en la junta C. Cuando nosotros realizamos este desplazamiento, fíjense lo que ocurre. Ocurre rotación de la junta C, ocurre también rotación de la cuerda del elemento CD y ocurre flexión, alargamiento del elemento BC y flexión del elemento EC. Vamos a ver entonces, haciendo los cálculos pertinentes en cada una de los elementos. Tenemos que para el 1 las coordenadas son 0 y 0, ya que no hay ninguna afectación. Y en el elemento 2 entonces tenemos que hay un alargamiento igual a 1 y una rotación de la junta. La primera coordenada, que corresponde a la junta B, es igual a 0 porque no hay afectación. La segunda coordenada es 1 sobre L. En el elemento 3 entonces vamos a tener rotación de la junta y rotación de la cuerda. La rotación de la junta ya la habíamos calculado anteriormente, es lo mismo que rota la cuerda del elemento CD, que es la cuerda número 4, aquí lo tenemos calculado, quedando como B sub D menos B sub C entre L, eso nos queda igual a 1 sobre L. Al sumar algebraicamente
esos elementos, tita C menos la cuerda del elemento 3 nos va a quedar igual a 2 sobre L. Finalmente vamos a tener que el vector P es 0, 0 para el elemento 1, 0, 1 sobre L, 1 para el elemento 2, 1 sobre L, 2 sobre L para el elemento 3 y 0 para el elemento 4. Luego tenemos el último estado de desplazamiento elemental, es un alargamiento del último elemento, que es un elemento I infinito, es decir, solamente se puede alargar o acortar, no se puede flectar, y realizamos el desplazamiento, un desplazamiento vertical igual a la unidad. En ese caso entonces nos va a quedar el vector P de la siguiente manera: 0, 0 para el elemento 1, 0, 0, 0 para el elemento 2, 0, 0 para el elemento 3 y 1 para el elemento 4. Fíjense que el único elemento afectado es donde tenemos el rodillo y donde se realiza el desplazamiento igual a la unidad. Finalmente entonces vamos a construir la matriz A. Recuerden que en la matriz A los vectores los vectores P se han planteado como su traspuesto. Vamos entonces para cada uno de los estados de desplazamiento elemental, colocar cada uno de los vectores P que hemos obtenido. Aquí tenemos para el estado de desplazamiento elemental 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 5 y luego lo he particionado por cada uno de los elementos. Esto correspondería al elemento 1, esto correspondería al elemento 2, elemento 3 y elemento 4. Ahora, si nosotros analizamos cada una de las matrices A individualmente, por ejemplo A sub 1, que es la matriz A del elemento 1, vemos que hay 3 columnas nulas. En la matriz A sub 2 vemos que hay 2 columnas nulas. En la matriz A sub 3 vemos que hay 3 columnas nulas. Y en la matriz A sub 4 hay 4 columnas nulas. El ensamblaje directo nos va a permitir a nosotros desechar esas columnas nulas y trabajar únicamente con las columnas que sí tengan valores reales. Así construimos entonces cada una de las matrices. Nos va a quedar A sub 1 igual a 1 sobre L0, 1 sobre L1, con su respectivo código de ensamblaje. ¿En qué consiste el código de ensamblaje? El código de ensamblaje tiene como subíndice el número del elemento, en este caso 1, elemento 1, y luego los números de las columnas no nulas. Vemos entonces acá, las columnas no nulas son las columnas 1 y las columnas 2. El resto son columnas nulas. Nuestro código de ensamblaje entonces es C sub CE1 para las columnas 1 y 2. Hacemos lo mismo para cada uno de los elementos. Nos va a quedar así la matriz A sub 2 con su respectivo código de ensamblaje. El código de ensamblaje entonces tiene como subíndice el elemento 2 y luego las columnas que son no nulas, que son las columnas 1, 2 y 4. Hacemos igual para el elemento 3. En el elemento 3 las columnas no nulas son las columnas 3 y 4 y en el elemento 5 la columna no nula es la columna, en el elemento 4 la columna no nula es la columna 5. Luego entonces que hacemos eso, procedemos a las multiplicaciones correspondientes utilizando el producto A traspuesto KA con las respectivas matrices de los elementos. Multiplicamos entonces A sub 1 traspuesto por K del elemento 1 por A y obtenemos entonces este valor. Esta matriz 12, 6L, 6L, 4L cuadrado por Y sub 0 entre L cubo. Anotamos acá al lado el código de ensamblaje y eso quiere decir que van a estar afectados en la matriz de rigidez las columnas 1 y 2, pero también las filas 1 y 2, es decir, vamos a sumar estos elementos en cada uno de los componentes de la matriz, el componente 1, 1, el componente 1, 2, el componente 2, 1 y el componente 2, 2, en la matriz total de rigidez. Hacemos lo mismo con el elemento 2, multiplicamos A2 traspuesto, K2 A2, siendo esta A2 solamente la matriz con las columnas no nulas. Hacemos nuestra correspondiente multiplicación y anotamos nuestro código de ensamblaje. El código de ensamblaje, como ya les mencioné, afecta columnas
y filas de la matriz de rigidez total, es decir, la matriz de la estructura. Así que aquí quedarán afectados los elementos o componentes 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 4 de la matriz total de rigidez de la estructura. Hacemos igual con el elemento 3, multiplicamos A sub 3 traspuesto, K3 por A3. Anotamos el código de ensamblaje y anotamos igualmente las columnas afectadas y las filas afectadas. En este caso, las columnas 3, 4. Los elementos afectados o componentes afectados serían componente 3, 3, 3, 4, 4, 3 y 4, 4. Y finalmente, para el elemento 4, nos queda entonces que la única columna no nula es la columna 5, el único elemento afectado es el elemento 5, 5. Ahora vamos a ensamblar la matriz de rigidez total de la estructura. Podemos hacerlo primero suponiendo la matriz como una matriz nula en la cual nosotros vamos llenando cada uno de los términos de acuerdo a lo que nosotros tenemos que sumar con el correspondiente código de ensamblaje, y entonces después vamos vaciando según la afectación cada uno de los términos. Por ejemplo, acá en el término 1, 1, ¿qué tenemos que sumar? En el término 1, 1 tenemos que sumar 12 y tenemos que sumar 1200. Esos serían los dos cálculos que van a afectar a ese elemento 1, 1 de la matriz total de rigidez. Al sumarlo, entonces vamos a tener 1212. El elemento 1, 2, vamos a ver, el elemento 1, 2, elemento 1, 2, tenemos 6L, 1, 2 y 0, 1, 2 del elemento 2. 6L más 0 es igual a 6L, que lo tenemos aquí registrado. Y así vamos sucesivamente, progresivamente, calculando cada uno de los componentes de la matriz según la afectación. Por ejemplo, acá el elemento 5, 5, que es 1200, ya sabemos que es el del último elemento, 5, 5, más no hay más ningún nivel de afectación, por lo tanto entonces aquí 1200. Bueno, entonces aquí terminamos el ejercicio con esta matriz de rigidez total después de haber aplicado los códigos de ensamblaje. Recuerden que el código de ensamblaje lo que hace es tomar las columnas no nulas de cada una de las matrices A que se han generado en la estructura, y luego ese código de ensamblaje va a afectar las filas y columnas de los términos de la matriz total de rigidez. Bueno, espero entonces que este ejercicio les sea de mucho provecho y les ayude a aclarar sus dudas. Muchas gracias.